Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre, nos fortalece, nos da todo lo que necesitamos para seguir luchando, empeñándonos y hacer lo mejor. En este tiempo de Adviento que nos preparamos, 12 días ya, y hoy de una manera muy especial celebrando a la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, que es patrona de nuestra América. La palabra de Dios del libro de Isaías, capítulo 7, del 10 al 14, del 8 al 10. El Señor habló a Acaz en estos términos. Pide a Acaz en estos términos un signo de parte de Dios en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Acaz respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Queridos amigos, aquí en esta profecía de Isaías, él está apelando al corazón, ¿verdad?, de este ambicioso rey, Acaz, para que descubra los signos de Dios, los signos de Dios. Ella miñande. Pídele una señal, Isaías, ¿verdad?, para mirar un poco. Pero Acaz aquí, oñemo tabete, oñemo humildete, a pesar de tantas barbaridades que estaba cometiendo. Entonces, por culpa de Jezabel, ciertamente, su esposa, la reina, que no era de Israel, era entonces del norte, de Tiro, de esa zona, ¿verdad?, pagana entonces. Y entonces ante esta situación le dice, pide una señal a Acaz, porque el Señor te lo mostrará. No quiero tentar al Señor. Pero si el Señor te está diciendo que le pidas una señal, bueno, ya que por eso dice, que cansas a los hombres, porque quieres cansar también a tu Dios. Él mismo entonces te va a dar una señal para que te des cuenta que es Dios el que dirige la historia. Recordemos, queridos hermanos, que estamos con esta hermosa profecía de Isaías. Y ahí está, el Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Es el mejor signo de que Dios nos ama, que nos quiere, que camina y que viene para liberarnos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.